muy especial desde un punto de vista de la naturaleza tan elevada que está calificada por la consecuencia de esa combinación de inteligencia y voluntad, si estuviera bien aplicada, en el sentido de libertad. El ser humano es libre. Y precisamente porque soy libre yo quiero que me maten. Y entonces, por favor, aplíqueme tal o cual remedio, o morfina, o lo que sea, no sé. Le comentaba hace un rato a mi amigo que en Holanda, en estos momentos, están vendiendo las farmacias una pastilla para matarse, que en algunos casos no requiere receta médica, alcanza, por ejemplo, con una receta de una nurse, por supuesto que no requiere control de dos médicos, mucho menos, ¿no? Y, claro, uno empieza a ver y dice, sí, en Holanda lleva muchos años con eutanasia legalizada. ¿Y cuál ha sido el resultado? Bueno, el resultado es que le siguió Bélgica, son vecinos, Países Bajos, pero las estadísticas indican que hay muchos casos de eutanasia que no se cumplen de acuerdo a lo que las normas eutanásicas imponen. Entonces, ese argumento que dicen por ahí, ¿no? De que no, porque hay muchas eutanasias que se hacen sin que trasciendan, ¿no? Mismo argumento que aplicaban cuando decían, no, porque hay 150.000 abortos en Uruguay. Lo que pasa es que no nos enteramos, ¿no? Claro, criterios cuantitativos que llevan a modificaciones, ¿no? El ejemplo que ponían el otro día, la famosa encuesta, ¿no? Hay que ver cómo hago la encuesta, porque si yo no le digo, ¿vos qué preferís sufrir o preferís morir? ¿Sufrir hasta que no pueda más o preferís morir? La persona que va a contestar, ¿no? Eso no es una opción, porque es algo que está digitado. Y ojo, porque ese procedimiento empezó así en Holanda y en Bélgica. O sea que no es un invento casual de Uruguay de hacer una encuesta de ese tipo. Empezaron así también en otro lado. Y lo están utilizando así también en otro lado. Entonces, frente a estos argumentos que hacen que no se respete la real naturaleza humana, que se erija la voluntad como el criterio rector de la sociedad, que se rija el criterio de lo que es una ley simplemente por el criterio de que es la expresión de la voluntad general, que ha tenido ejemplos a lo largo de la historia absolutamente macabros. Leyes en el periodo nazi, ¿verdad? Y bueno, eran expresión de la voluntad general. ¿Por qué? Porque salieron del Parlamento realmente. Hitler salió, electo legalmente. Las leyes que se hicieron de eutanasia, de selección de la gente al momento de nacer, eugenesia, todo ese tipo de cosas, fueron leyes dictadas por procedimientos legales. Entonces, si se pierde el norte, lógicamente, la herramienta que es la ley, lo que va a hacer es provocar más daño, ¿no? Y como dicen los yanquis,
utilizando esa terminología que es muy expresiva, entramos en el slippery slope, que es el tobogán aceitado, por llamarlo de alguna manera, que una vez que abrís la puerta, por ahí se mete todo, cualquier cosa, ¿no? Y entonces lo que puede existir como requisitos de asegurar que se cumpla una determinada ley para que haya una eutanasia, para procurar una muerte digna y todo lo demás, eso después se cumple o no se cumple. Hoy en día, cosa que el Ministerio de Salud Pública debería confesar, es cómo se está cumpliendo lo que exige la ley de aborto. Esos famosos tribunales, no le digo tribunales porque no tienen función de jueces, sino más bien de informan, ellos deben informar, ¿no? Es decir, la mujer que quiere abortar, se lo dice al ginecólogo, el ginecólogo lo manda a la mujer a una junta médica integrada por un ginecólogo, por un psiquiatra, por un asistente social, que lo que hacen es supuestamente, insisto, supuestamente porque eso se produce en la intimidad de ese grupo, con la prohibición expresa de que no deben buscar convencer a la mujer de que cambie de opinión y que cuando quiera abortar, si ella quiere abortar, que aborte. Lo que vamos a hacer es simplemente informarle en qué consiste el aborto en sí mismo, desde el punto de vista técnico-médico, si tiene algunas posibilidades distintas al aborto que pueda resolver su problema, etcétera, etcétera. Y eso, ¿cómo se cumple? ¿En qué medida se están cumpliendo la formalidad? No digo ya el contenido, no la formalidad. Entonces uno puede decir, como se sabe, que en el Uruguay sigue habiendo mucho aborto clandestino. Y que, como está pasando actualmente en Europa, países como Inglaterra, por ejemplo, venden el aborto a domicilio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que también la mujer va, compra su pastilla en la farmacia y aborta cuando quiere. ¿No? Claro, todo esto empezó con un caso Roe versus Wade, 1973, Estados Unidos, absolutamente excepcional en aquel momento. Después se descubrió que había una tramoya atrás, que empezó a generar una jurisprudencia que después se fue transformando en normas permisivas y ahora se transforman en normas que confieren derechos. ¿No? Entonces, yo tengo el derecho hoy en día a abortar, es más, me lo paga el Estado, ¿no? Yo tengo derecho a que me maten, ¿por qué no? Y entonces empieza el argumento. Yo con mi cuerpo hago lo que quiero, dice la mujer, ¿no? Bueno, estamos hablando del cuerpo, efectivamente, el cuerpo está alojando el feto, pero tenemos que tener en cuenta también que hay un feto y que la vida hoy en día ya se sabe cuándo empieza, ¿no? A pesar de los textos internacionales que les están queriendo dar un sentido absolutamente ilógico con respecto a las terminologías que expresan. Si, por ejemplo, hay un caso del año 2012, Artavia Murillo contra Costa Rica, en el cual esta pareja, esta gente, lo que quería es que Costa Rica autorizara la fecundación in vitro, y los tribunales de Costa Rica dijeron, no señor, no,
no podemos autorizar la fecundación in vitro. ¿Por qué? Porque el Pacto de San José dice que la vida humana, artículo 4, empieza a partir de la concepción. Entonces no podemos autorizar la fecundación in vitro con transferencia embrionaria. ¿Y qué pasó? La Corte Interamericana emitió un fallo que uno lo lee y dice, pero ¿cómo frente a una frase tan evidente y tan sencilla como es esto de que la vida comienza con la concepción en general, logran escribir decenas de páginas para hacerle decir a eso que es evidente lo contrario? ¿No? Entonces, ¿dónde está la razón? ¿Dónde está la inteligencia en la aplicación de las normas? No ya solamente la creación de la norma jurídica, sino también de su interpretación. No, lo que importa es lo que se quiere. La gente acá quiere que en Costa Rica haya fecundación in vitro, entonces vamos arriba, que haya permiso para que haya fecundación in vitro en Costa Rica. Bien, y este es un caso aislado, ¿no? Perdón, no es aislado. El 28 de febrero de este año, el Supremo Tribunal alemán dictó una sentencia contrariando toda la jurisprudencia que había traído desde hacía 40 años sobre este punto, después de la Segunda Guerra Mundial, y a partir del 26 de febrero de este año, en Alemania también se permite la eutanasia y la asistencia al suicidio. Sentencia de 90 páginas, ¿no? para explicar esto. Entonces, ¿estamos o no estamos en esa slippery slope? ¿Estamos cayendo o no estamos cayendo cada vez en un menor respeto a esa naturaleza humana en el ámbito, reflejada precisamente en el ámbito jurídico, normativo, producción de leyes, jurisprudencial, juicios, sentencias? Entonces, este mecanismo es consecuencia de ese vicio que tiene el pensamiento occidental actual, que es que yo con la tecnología lo puedo todo, yo con el capital lo puedo todo, por consiguiente, hago lo que quiero. Y además lo transformo en ley, porque eso es la expresión de lo que quiere la gente. Y lo que quiere la gente es la verdad. Gravísimo error. Estamos en la época de la postverdad. ¿Cuántas veces hemos oído esto? ¿No? ¿Qué es lo que importa hoy en día? ¿La realidad de las cosas o lo que dicen las redes sociales? ¿No? No, yo no me quiero meter en estudiar el punto. Yo me alcanza con lo que leo aquí. Fake news, por donde lo vean, ¿no? Entonces, toda esa relatividad se refleja en el plano jurídico. Y esto, termino. En nuestro país tenemos una norma que arranca desde 1939, el código vigente es de 1934. Esa norma de 1939 fue calificada internacionalmente en su momento como la primera ley occidental eutanásica, que es el artículo 37 del Código Penal. El artículo 37 del Código Penal establece en su nomen iuris el denominado homicidio piadoso. Pero vean que sigue utilizando la palabra homicidio. No la estamos disfrazando con la palabra eutanasia, ni la estamos disfrazando con la palabra de asistencia al suicidio.
Estamos diciendo claramente que estamos ante un homicidio. Y el texto del artículo dice, el autor de un homicidio que lo hace por súplica reiterada de la víctima, porque está sufriendo mucho, y yo lo quiero, la persona, lo hago por caridad, por misericordia, tengo buenos antecedentes, además no tengo antecedentes penales, soy un tipo normal, lo mato. Lo quiero mucho, no lo puedo ver así, lo mato. El Código Penal dice, sigue siendo un homicidio. Será un homicidio piadoso, pero sigue siendo homicidio. Lo que pasa es que, para respetar también de alguna manera eso que podría denominarse un impulso, un impulso de misericordia, lo que vamos a hacer es tratarlo con benignidad. No le vamos a quitar el carácter de homicidio. Lo que vamos a hacer es permitir que el juez no lo castigue. Y entonces, desde el punto de vista penal, surge allí un instituto que se llama perdón judicial. En Uruguay tenemos dos tipos de las denominadas excusas absolutorias. Unas de ellas son facultativas, es el caso del perdón judicial. El juez está habilitado a no castigar, pero no a desconocer la existencia del delito, a no castigar. Y en otros casos hay normas que dicen que el juez no puede castigar. Son muy excepcionales, pero hay normas que no puede castigar. Y hay otras normas que justifican además la actuación de la persona y deja de ser homicidio. Por ejemplo, cuando hablamos de legítima defensa. La persona en estado de legítima defensa, me están atacando y me defiendo con lo que puedo, no estoy hablando de que yo tengo un cañón y el otro tiene un cuchillo, no. Estamos hablando de una defensa racional. En ese caso, la ley dice que a esa persona no le podemos haber exigido que actúe de otra manera. La ley está reaccionando reconociendo también la naturaleza humana. Es cierto, mató, pero ¿qué otra persona en el lugar de él, lo primero que hubiera hecho también es casi como un acto reflejo, defender su propia vida? Entonces, por eso mismo, reconociendo esa naturaleza humana, la legítima defensa funciona como lo que se llama causa de justificación y por lo tanto deja de ser delito. ¿Está? Pero entonces, una cosa es perdón judicial, otra cosa es excusa absolutoria, que lo que hacen es afectar la pena, pero el delito existe, y otra cosa es cuando hay causa de justificación, que es cuando el delito no existe. Lo que quiere hacer la ley que está en discusión actualmente es crear precisamente una causa de justificación. No es homicidio si yo mato a un paciente que me lo está pidiendo en las condiciones que establece la ley. Le quita ese carácter ilícito a la conducta y pasa a ser una regla de buen proceder. Es más, un derecho. ¿Hay preguntas? Un comentario. El artículo primero de la ley que la presentó un diputado del Partido Colorado, el artículo primero dice específicamente: no será delito, Claro, matar a una persona en tales condiciones por parte del médico. Claro. No será delito para el médico. sí, No comete delito el médico que... exactamente. Ya el artículo primero ya lo dice. Eso es causa de justificación. Es lo que se llama técnicamente una causa de justificación. Pedro, Diga. tú recién hablabas del tema de la voluntad popular cuando digamos, a esta corriente relativista le sirve para justificar determinadas conductas o para plantear determinadas leyes. Dos cosas acerca del tema. Primero, que
en el caso con el tema de la encuesta esta que el sindicato médico le encargó a equipos, para que la cuenta de que la gente está a favor, hacen trampa. Ese es un punto. Y el segundo punto es que desconocen, y esto me enteré ayer porque me lo dijo, que tú creo que lo conoces, el doctor Jorge Patpatian, que es médico, me dijo que yo no sabía que era tan reciente y no sabía que había sido plebiscitado, pero el Código de Ética Médica, que data del año 2014, fue aprobado por 10.000 médicos, que eran el 80% de la población de médicos, y que dice expresamente no a la eutanasia. Y esto que es reciente lo están desconociendo absolutamente. Como también cuando citan toda la jurisprudencia, que son 11 países en 215 países que hay en el mundo, 2 de ellos parcialmente, porque Estados Unidos son 10 estados de 51 y Australia es un estado de 6, lo que están haciendo es también engañar de alguna manera, porque dicen, bueno, el mundo va para acá, pero pará. Pero desconocen la declaración de la Asociación Médica Mundial, que también está absolutamente en contra de la eutanasia. Efectivamente. Tenemos la peculiaridad en el Uruguay, que es uno de los pocos países, que un código de ética profesional está en una ley, 19.286. Y el artículo 46 dice expresísimamente que ni por activa ni por pasiva el médico puede dar muerte al paciente. Principio claro, que uno podría decir, esto viene ya de Hipócrates, ni que hablar, ¿no? Y entonces, esto que podría ser podríamos decir, una especie de ventaja comparativa que tenemos en Uruguay por tener este tipo de código de ética médica, que además fue hecho, como tú bien decís, consultando a todo el cuerpo médico, ¿no? Que pudo pronunciarse como quiso, las veces que quiso. Realmente, esto sería una derogación de esa disposición. Y voy a hacer un comentario más preciso con respecto a lo que usted decía hace un momento, teniendo en cuenta de que tengo algún colega aquí, alguna colega aquí presente. Y es que usted dice no es delito, artículo primero. Y fíjese el artículo primero cómo lo dice. Está exento de responsabilidad el médico que, actuando de conformidad con las disposiciones de la presente ley, ya solicitó expresa del paciente, etcétera, etcétera, le da muerte o le ayuda a darse muerte. Entonces está diciendo que está exento de responsabilidad, está utilizando la terminología que corresponde a las causas de justificación. Las causas de justificación refieren y resumen en definitiva, tal como lo dijo el señor hace un ratito, no es antijurídico y por lo tanto es lícito, no es más delito. No es ya como el homicidio piadoso, que sigue siendo delito pero no lo castigo. No. Acá lo que creo es una causa de justificación que dice que el médico que actúa de determinada manera no comete delito. O sea que es muchísimo más drástico este pronunciamiento que el otro. Es verdad, para quien no tiene una mentalidad jurídica, capaz que la diferencia no se entiende, pero la realidad es que en un caso no es delito, y en el otro caso es delito, pero voy a poder tener compasión del que mató. Pero es lo mismo que se daba con la ley de aborto. ¿Te acordás? Que el aborto antes era delito, pero la mujer quedaba podía hacerse un aborto si era
violación o si era por un tema económico. Habían 3 o 4 cosas que liberaban a la mujer. Sí. Y de ahí pasó esto. Y acá está pasando lo mismo. Bueno, vamos a ver, esos artículos siguen todavía vigentes. Lo que pasa es que siguen vigentes para cuando se hacen abortos posteriores a las 12 o 14 semanas. Claro. 14 semanas es cuando se trata de violación. 12 semanas cuando la mujer quiere, ¿no? Sin invocar ningún argumento más que su voluntad. Y esos otros artículos siguen vigentes en ese periodo que va desde las 14 semanas hasta los 9 meses, ¿no? Al nacimiento. Y una de las disposiciones, efectivamente, por ejemplo, cuando es consecuencia de aborto, es lo que se llama, de aborto, cuando es consecuencia de violación, es lo que se llama una excusa absolutoria. Es uno de esos pocos casos que yo decía hoy, en los que el juez está obligado a no castigar. La señora cometió aborto, efectivamente, mató a una criatura, pero la ley dice, en este caso, el juez no la puede condenar. Sigue siendo delito, sigue siendo aborto, pero no la puede condenar. Porque es una forma de compadecerse de la mujer, es una opción de política criminal que de alguna manera comprende una situación que puede ser extrema, ¿no? Por supuesto que también puede jugar al abuso, ¿no? Claro, yo veo la comparación de las dos leyes. Perdóname, lo que pasa es que al seguir siendo delito se cumple el fin docente de la ley de alguna manera, ¿no? Porque tiene un fin docente la ley de que digamos que la gente sepa qué es lo que está bien y qué está mal. Sí, efectivamente, Eso sí me parece bien, pero... la ley